Hola, buenas tardes. Soy Marisa Merino, directora gerente de la Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea, de Osakidetza. Y bueno, también soy la directora del Congreso Internacional de Salud Digital que hacemos todos los años desde San Sebastián. Así que supongo que como la organización sabe que soy una convencida de todos estos temas, bueno, pues me ha dado la oportunidad de ser la moderadora esta tarde de esta mesa tan interesante en la que vamos a hablar sobre soluciones de salud conectada consolidadas en la nueva normalidad. Para ello, vamos a tener 4 ponentes de distintas comunidades autónomas. Marisol Corbacho, de Aragón, es especialista en medicina preventiva y salud pública y actualmente es jefe de servicio de oferta asistencial de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Marisol nos va a hablar del sistema de información integrado entre el sistema sanitario y social. Verónica Martín, de Extremadura, es matemática y máster en Dirección de Organizaciones Sanitarias y Sociosanitarias. Ha trabajado mucho tiempo como consultora, siempre sobre temas de transformación digital, sobre salud, y en los últimos 6 años es la coordinadora de telemedicina del Servicio Extremeño de Salud. Y de eso precisamente nos va a hablar. ¿Qué telemedicina queremos a partir de la situación actual que tienen en Extremadura? Manuel Lozano, de Murcia, es ingeniero con amplia experiencia en el sector TIC en el ámbito sanitario, primero en empresas privadas, pero en los últimos años en el Servicio Murciano de Salud, en donde es técnico responsable de la Subdirección General de Tecnologías de la Información. Manuel nos va a hablar de la experiencia que tienen en cuanto a continuidad asistencial conectando con el paciente. Y finalmente, Juan Carlos Oliva, de La Rioja, es ingeniero también, con amplia experiencia en el ámbito de la innovación y tecnologías de la información, sobre todo en administraciones públicas y particularmente en sanidad y servicios sociales. Ahora es director de innovación sanitaria de La Rioja y él nos va a explicar las experiencias que han tenido con nuevas soluciones desarrolladas a partir de la gestión de la pandemia de COVID y de la atención remota a pacientes. Bueno, escucharemos a todos los ponentes y cuando terminemos, bueno, contestaremos las preguntas que vayáis haciendo en el chat. Así que sin más, Marisol, tu turno. Marisol, no te oímos. Quita el mute del micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, perdón. Bueno, lo siento. Vamos allá. ¿Ahora lo veis bien? Entonces, ¿veis la pantalla completa? Bien, pues vamos a ello. Os voy a trasladar lo que ha sido nuestra experiencia en el desarrollo de un sistema de información integrado entre sistema sanitario y social, ¿no?, en nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, os quería poner un poquito en contexto de lo que es el ámbito residencial en nuestra comunidad y lo que se puso en evidencia en este momento de la pandemia, ¿no? Pues las dificultades preexistentes de coordinación social y sanitaria se han puesto más en evidencia en este momento de la pandemia. La población residente en estos centros, pues evidentemente tiene más problemas de salud, una gran vulnerabilidad social y los niveles de dependencia reconocidos pues son especialmente importantes en nuestra comunidad en comparación además con la media de otras comunidades de nuestro entorno, ¿no? También hay una gran variabilidad de centros en cuanto a tamaño, dispersión, titularidad. Esto hacía pues una gran complejidad el abordaje de este ámbito, ¿no? Y partimos de un decreto de regulación del año 92, desde el ámbito de servicios sociales, que os podéis imaginar lo que ha llovido desde entonces, ¿no? Esto hacía que el entorno residencial pues, tuviera problemas en la dotación de recursos, en la formación de los profesionales, dificultades en la sectorización de los centros, estructurales, etcétera, ¿no? Esto es un poquito para que conozcáis las debilidades y el panorama que tenían. ¿Qué ocurrió además en el entorno de Aragón? Pues este es de los primeros informes en el mes de abril de vigilancia epidemiológica, que de los 160 clúster que teníamos de agrupaciones, pues ya veíamos que 136
se habían producido en centros residenciales y, sobre todo, lo más importante y lo más grave era la gran mortalidad, de total mortalidad que teníamos en Aragón, pues la agrupación de mortalidad que estábamos teniendo en estos centros, ¿no? Con lo cual, pues nos puso en sobrealerta que teníamos que hacer algo y que teníamos que intentar hacer algo para mejorar los sistemas de información para el control y la vigilancia de estos centros, ¿no? Para ello, pues pensamos diseñar una herramienta que permitiera, sus objetivos era un sistema de notificación que sirviera de consulta, de información de las características estructurales y los recursos del centro, de los residentes que eran derivados a hospitales, a dispositivos especiales COVID que se pusieron en marcha en la comunidad, para la gestión de los brotes específicos de salud pública, para pedir las pruebas, en aquel momento, pues las pruebas PCR para los residentes y trabajadores, y también como cuadro de mandos para toma de decisiones, ¿no? Tendríamos que dar acceso, pues, a todos los centros residenciales, ¿no? A un representante de cada centro y a todos los técnicos, tanto de salud pública, de ciudadanía o de asistencia sanitaria, que estábamos participando en todo este procedimiento. Y nos planteábamos de dónde obtener la información, pues en un primer lugar de una autodeclaración y de un registro desde los centros, pero de forma progresiva fuimos consiguiendo integrar información de base de datos de usuarios, de historia clínica, ¿vale? Para constituir un sistema integrado, ¿vale? Con esto, pues, comenzamos el proceso de creación de SIR-COVID, ¿no? Lo bautizamos como SIR-COVID a este sistema de información. Con un equipo multidisciplinar, que bueno, fuimos 4 o 5 personas, una persona de salud pública, una persona de asistencia sanitaria, de ciudadanía y la empresa de informática con la que nos aliamos con un contrato urgente para poder desarrollar la aplicación en la plataforma, ¿no? Con una dedicación absoluta, bueno, pues como ya hemos estado todos desde el primer momento, pues 24/7, con una detección de funcionalidades conjunta en ese primer momento y un desarrollo, pues, casi online, ¿no? De una forma completamente acelerada y en ese momento. Al punto de que llegamos a la primera implementación y validación y arranque de la plataforma en 2 semanas. En 2 semanas teníamos la web para poder arrancar, ¿no? Desde el momento en que nos dijeron los directores generales, hay que desarrollar este sistema de información. Hemos ido evolucionando constantemente porque nosotros ya tuvimos una segunda ola en el verano y ya, o sea, tenemos 17 versiones de esta aplicación porque no hemos parado de continuar incorporando funcionalidades porque, pues bueno, aún estamos en ello, ¿no? Y que ha supuesto una oportunidad organizativa, técnica y de integración que os podéis imaginar, pues bueno, si estáis en sistemas de información, conseguir integrar todo esto, ponernos de acuerdo todos los departamentos, informática, salud pública, en tan poco tiempo, pues bueno, como un hito y una oportunidad organizativa, ¿no? Montamos un correo de apoyo a todos los usuarios, hubo que hacer formación con todo este tipo de herramientas online, ponernos todos las pilas en este sentido, elaborar manuales, preguntas frecuentes y un apoyo normativo, ¿no? También hubo que desarrollar una orden que regulara todo esto porque trabajábamos, pues, con centros privados que tenían que declarar, que teníamos que darle unas medidas de seguridad, crear un fichero dentro de protección de datos, hacer las correspondientes compromisos de confidencialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso también, pues, en esas primeras 2 o 3 semanas de desarrollo. Con todo esto, pues un poquito que es el marco inicial, supongo que lo que más ahora curiosidad es, pues, cómo, ¿no? Qué aspecto tiene nuestra plataforma y cómo fue el desarrollo. La aplicación SIR-COVID tiene un acceso a través de web, con lo cual es accesible desde cualquier ordenador o incluso desde el móvil, con lo cual, pues, la gente que está de guardia los fines de semana de salud pública puede acceder a ella, o desde las residencias que los directores, pues, a veces tienen que trabajar el fin de semana, bueno, pueden entrar a la plataforma a través de una aplicación web y nos autentificamos con un usuario y una contraseña personal, pues eso, tanto para los centros residenciales como para todos los técnicos de salud o de ciudadanía. Funcionalidades principales, pues bueno, os he presentado aquí un pantallazo de esta, claro, es como tenemos hoy o hace bueno, hoy no porque hoy ya hemos subido nueva versión, pero bueno, como teníamos la semana pasada la aplicación. El día que arrancamos, pues arrancamos con esto, con la identificación. A los 3 días, pues arrancamos con ver casos y registrar casos. A la semana siguiente, bueno, fuimos incorporando distintas funcionalidades, ¿no? Pero a día de hoy tenemos estas. Os quería destacar en los ver casos, pues aquí seríamos donde tendríamos todo el detalle de todos los casos que se han ido siguiendo, tanto de residentes como de trabajadores, con todo el detalle
de información epidemiológica, etcétera, que se recoge para el seguimiento de los mismos. Y os quería destacar sobre todo varias funcionalidades en relación con integraciones, ¿no? Que yo creo que son de las que podemos aportar más valor, ¿no? Que es en la parte de integración con tarjeta sanitaria, con BDU, ¿no? Aquí lo que hemos conseguido es integrar desde las residencias todas las propuestas de altas, bajas y modificaciones de usuarios pasan directamente a la base de datos, diríamos, de tarjeta sanitaria, de BDU, ¿no? Directamente por mensajería interna. El residente ni su familia ni el centro tiene que ir al centro de salud para cambiar el médico ni para cambiar la dirección, sino que a través de esta plataforma hacen el cambio y directamente se cambia en tarjeta sanitaria. Algunos cambios hace falta una validación, si son especiales, pero si son, la mayoría son así. Con lo cual hemos conseguido, diríamos, que censar a todos los residentes de las residencias y sirve también como registro de altas y bajas para ciudadanía. Les ha servido también, diríamos, para sustituir otros sistemas de registro, ¿no? Entonces, consideramos, esto para nuestra organización ha supuesto algo importante porque pues, permite después vincular con todo el resto de sistemas. Otras de las funcionalidades que os quería destacar son las relacionadas con la integración con historia clínica electrónica de la comunidad autónoma, ¿no? Que nos aportan las clasificaciones epidemiológicas de los casos que en historia clínica ya son pues como confirmados, como recuperados, como fallecidos, etcétera. Esa clasificación nos pasa al sistema de información y la recuperamos de ahí, ¿no? Para no trabajar varias veces. También recuperamos todos los resultados de test, PCRs, test rápidos en su momento de anticuerpos, serologías y en estos últimos días los test de antígenos, pues tenemos recuperados más de 52.000 registros de test que se han hecho en Aragón, que están en historia clínica y que los vemos en la plataforma de residencia. También estamos recuperando ya vacunaciones. Las vacunaciones que se ponen en el sistema las ven la residencia. Se recupera todos los datos de hospitalización, de citas que tenga el residente pendientes en el sistema sanitario, las prescripciones que tenga activas en su receta electrónica y los datos de pues, su médico de atención primaria o su enfermera de atención primaria. Esta información se ve directamente, todo lo que se actualiza en historia lo pueden ver desde la residencia, ¿no? Y el paso siguiente que hemos empezado esta última semana con la vacunación es que SIRCOVID pueda escribir en historia clínica. O sea, hasta ahora todo lo que os he dicho es información que ve la residencia de historia clínica y lo que hemos aportado como novedad es que a propósito de arrancar con la vacunación, el programa de vacunación desde el día 5 de octubre, las residencias registran las vacunaciones que ellos hacen en la residencia. No es necesario que si se han pinchado allí, o sea, aquí estamos que el que pincha es el que registra, es nuestro lema ahora, ¿no? No es necesario que esa información se la lleve la enfermera de primaria o para registrarla en historia, sino que directamente se vuelca también en el sumario clínico de historia lo que hayan registrado en la residencia, ¿no? Esta consideramos que es una línea interesante de trabajo, como os destacaré al final, para conseguir todas estas funcionalidades de integración entre el sistema asistencial y residencial, ¿no? Esta es la foto de cómo tenemos en este momento SIRCOVID, qué alcance ha tenido en el 15 de octubre, ¿no? Pues desde el 20 de marzo, que fue cuando arrancó la primera versión de la aplicación en producción, cubrimos 485 centros sociales, tenemos 763 usuarios de la aplicación, tenemos registrados 18.366 residentes, 12.900 trabajadores, hemos registrado 52.000 test, hemos seguido a 19.000 casos, sean casos, contactos, todo lo que pueda rodear a un brote, y nos ha permitido el seguimiento de 302 brotes o clúster en las residencias que se dice pueblo, porque en nuestra comunidad autónoma, pues aunque la mortalidad de la primera ola fue muy importante en las residencias y ha bajado, pero seguimos con que el peso de la mortalidad y de los casos en el entorno residencial es muy importante, ¿vale? Con lo cual esta herramienta pues ha servido de gran utilidad para ese seguimiento epidemiológico. Oportunidades de mejora y coordinación, pues bueno, se ha elaborado un protocolo de actuaciones conjuntas entre sanidad y ciudadanía para esos cambios en la regulación que os decía que venían del año 92, dotación, formación en las residencias, etcétera, para mejorar el modelo de asistencia sanitaria, sobre todo centrado en atención primaria, con coordinación de cuidados
sobre todo de enfermería, programa de atención en centros residenciales, que es donde os digo que queremos que continúe apoyándonos la herramienta para compartir información, y también en coordinación de salud pública para que les sirva para coordinación de otro tipo de brotes, promoción, atención comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se plasmó en una resolución de septiembre pasado entre todos los departamentos. Y como conclusiones, porque la repercusión de la pandemia en el ámbito residencial en nuestra comunidad ha sido especialmente grave y continúa siendo, porque continuamos teniendo brotes, no con la mortalidad que tuvimos en la primera ola, pero continuamos con gran incidencia. Es necesario implementar medidas en el entorno sanitario, en primaria, salud pública y social, para mejorar la asistencia y la coordinación en desarrollo de los protocolos. Las herramientas facilitan la integración de la información y facilitan la prestación de asistencia, vigilancia epidemiológica y planificación de recursos adecuados. La plataforma continúa su ampliación con otras funcionalidades, tanto en el área social y sobre todo sanitaria, para potenciar este curso clínico compartido. Para nosotros, pues este esfuerzo colaborativo no había tenido precedentes, con lo cual pues, ha sido clave en la implementación efectiva y el control de la transmisión en la medida de lo posible, ¿no? Y también ha permitido realizar avances tecnológicos de integración que hubieran sido muy dificultosos en otras circunstancias. También ha servido de germen para el desarrollo de un sistema similar para el control y seguimiento de brotes en el medio escolar, con otra perspectiva, no por la gravedad, pero sí que nos ha permitido integrar también nuestra base de datos de usuarios con la base de datos escolar y con historia clínica, y hemos podido seguir un patrón similar para el entorno escolar, ¿no? Que ya teníamos trabajado por la gran presión a la que nos vimos sometidos con la residencia. Y eso es todo, pues a vuestra disposición para las preguntas que queráis después. Bueno, muchas gracias, Marisol. Está claro que habéis hecho un esfuerzo y un trabajo impresionante y que vosotros sois el ejemplo claro de que una amenaza terrible la habéis convertido en una oportunidad impresionante. O sea que, bueno, felicidades y nada, luego comentamos más. Bueno, Verónica, que nos va a hablar de telemedicina. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Voy a lo primero a compartir la presentación. En principio ahora mismo deberíais estar viéndola. ¿La veis bien, Marisa? Sí, la vemos muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quería agradecer a la Sociedad Española de Informática de la Salud la posibilidad de compartir este espacio con vosotros y contar la experiencia en telemedicina de nuestra comunidad autónoma. Para iniciarlo quiero presentaros a Extremadura. Es una comunidad muy grande en territorio, 41.000 kilómetros cuadrados con 1 millón de habitantes. Para que os hagáis una idea, tenemos el mismo terreno que Países Bajos, solo que allí viven 16 millones de personas y nosotros solo vivimos 1. Es una comunidad muy rural, con 621 núcleos de población, de los que solo 7 son mayores de 10.000 habitantes. Y también es una característica muy importante el envejecimiento poblacional. Como podéis ver ahí, los indicadores de envejecimiento poblacional son sutil pero significativamente más altos que la media española. Las comunicaciones son escasas, sobre todo a partir de la crisis del 2007, con carreteras muy malas, un tren inexistente y unas líneas públicas de autobuses que han ido en decrecimiento. Todas estas características han hecho que se dificulte el acceso a la atención hospitalaria. Sobre todo si a esto le sumamos el hecho de que, bueno, pues en una comunidad tan pequeña no solo los pacientes tienen que acudir a su hospital de referencia o a su hospital más cercano, sino que a veces para un gran volumen de patologías solo existe 1 o 2 servicios en toda la comunidad de referencia, con lo cual se da la circunstancia de que para, por ejemplo, extraerse unos cordales, la población extremeña tiene que desplazarse hasta Badajoz, de los que podrían recorrer hasta 3 horas de coche de ida y 3 horas de coche de vuelta. Por este motivo, en el año 2003 nace el primer proyecto de telemedicina en Extremadura, con unos objetivos muy claros, que era mejorar el acceso de zonas aisladas y mejorar el acceso a ciertos grupos de población, como eran los penitenciarios y las residencias de mayores. En este sentido, también han ido evolucionando los objetivos
Y a lo largo del tiempo nos hemos planteado también gestionar el cambio. Las tecnologías de la información y la comunicación estaban ya aquí y habían venido para quedarse, pero sí que entendíamos que era importante ayudar a los profesionales y a los pacientes a transformar, a gestionar este cambio. Y hemos entendido la unidad de telemedicina o el servicio de telemedicina como un pequeño laboratorio donde se pudieran ir probando las tecnologías y los modelos organizativos a seguir cuando se fueran ampliando a más población. Y por último también identificamos que había una serie de usuarios, de profesionales muy innovadores que estaban tratando de llevar a su ámbito profesional algunas de sus experiencias tecnológicas que estaban teniendo en su vida personal, pero no siempre con la seguridad y la calidad que requiere una asistencia sanitaria. Y consecuentemente pues también nos planteamos el objetivo de ser para estos profesionales el referente en cuanto a qué seguridad y calidad deben tener estos actos. En esta diapositiva lo que podéis ver es la transformación, un cronograma de cómo nos hemos ido transformando, así como en 2002 comenzamos con este proyecto que os comentaba de telemedicina como con objetivo básico de accesibilidad, que fue creciendo. En 2015 se renovaron todos los equipos y se integraron en nuestra historia clínica electrónica. Contábamos ya con 100 equipos distribuidos entre hospitales, centros de salud, centros sociosanitarios de residencia y centros penitenciarios. En 2016 se incorpora el Teleictus en el protocolo de Teleictus de la región y se conectan todos los hospitales de nuestra comunidad autónoma para ser seguidos por neurólogos de guardia. Y a partir del 2019 comienza otra era con más transformación digital que os iré contando a continuación. Y bueno, pues en 2020, estado de alarma y convivencia de todas las herramientas que se habían desarrollado hasta este momento. En cuanto a la telemedicina que vivíamos entre el 2003 y el 2019, bueno, ha sido un modelo organizativo de trabajo que ha tenido como objetivo también generar confianza tanto a los profesionales como a los pacientes que lo utilizan. Es un modelo que está avalado por las más de 155.000 teleconsultas realizadas desde el año 2003 y con un crecimiento promedio anual de 21% en los 17 años que llevamos trabajando. También comentar que está avalado porque hay especialistas de 25 especialidades diferentes que trabajan en telemedicina en el Servicio Extremeño de Salud. Este hecho, la confianza, me refiero, cobra especial importancia si tenemos en cuenta que la telemedicina no dispone de un marco legal y regulador de aplicación concreta, lo que genera no pocos interrogantes jurídicos y deontológicos en relación a los actos médicos realizados mediante telemedicina y la responsabilidad que tendría un profesional sanitario ante un diagnóstico, por ejemplo, erróneo en caso de hacerse de manera no presencial. Por eso este modelo se basa o genera confianza por algunas características que os quiero comentar. Por una parte, se realiza desde un centro sanitario sociosanitario, ¿vale? Es siempre entre dos centros entre la institución, por decirlo de alguna manera. Igual que jurídicamente uno puede dar declaración desde determinados sitios, pues nosotros teníamos un mismo modelo. Siempre ir a instituciones sanitarias o sociosanitarias para que se realizaran las conexiones de telemedicina. Este modelo entendemos que minimiza la brecha económica, digital y cultural. Es decir, que todo paciente de nuestra comunidad se puede beneficiar de este modelo independientemente de los recursos económicos que tenga, de la alfabetización tecnológica que tenga, de los recursos digitales que tenga en su domicilio y de la tecnología que tenga implantada. En este sentido decimos que es un modelo ético y equitativo. También lo hemos conseguido gracias a buscar seguridad asistencial y tecnológica. ¿Cómo? Pues mediante el diseño de las teleconsultas. Todos los profesionales han diseñado ellos sus propias teleconsultas y han diseñado protocolos de derivación de los pacientes a sus consultas. Otro tema muy candente es la identificación de los pacientes y de su cuidador principal. En nuestro modelo histórico, gracias a que se realiza por videoconferencia, a que los pacientes están citados en la historia clínica electrónica y a que siempre están acompañados por un profesional de la salud junto al paciente, podemos garantizar la identificación de los pacientes y, en caso necesario, de su cuidador y que ambos participen de la teleconsulta.
Sigo insistiendo de manera importante en lo que es la imagen del paciente, ¿no? Y creo que es un tema de los más importantes hoy en día. Abogamos muchísimo por la imagen del paciente porque permite la inspección ocular del mismo y puede aportar mucha información sobre la sospecha diagnóstica, sobre los antecedentes personales, sobre la capacidad funcional o el estado emocional y sobre otros muchos aspectos que el lenguaje no verbal te permite conocer de un paciente. También comentar que se realiza desde el entorno de trabajo en su historia clínica, es decir, que los pacientes están citados, las consultas se inician, toda la documentación está ahí y además pues tenemos informes de actividad. Está totalmente integrado, igual que una consulta no presencial. De hecho, presencial. Pueden pedirla indistintamente. Pueden pedir una consulta presencial para un paciente o una de telemedicina. También somos capaces de almacenar archivos, como por ejemplo los de dermatología, que pasan a la historia clínica del paciente para ser consultados en cualquier momento por cualquier profesional sanitario que lo requiera. Otro motivo de confianza son los circuitos de incidencias. Trabajamos insistentemente para que no existan, pero por desgracia algunas veces ocurren y es muy importante que los profesionales que trabajan en telemedicina tengan perfectamente identificado el circuito para resolverlas. Por otra parte, todas las personas que trabajan, todos los profesionales que trabajan en telemedicina acuden, se les forma en su propio centro de salud, se les entregan unas guías de manejo y además cuando van a hacer el arranque, las primeras consultas, se hace un acompañamiento con ellos para facilitar la gestión del cambio. Por supuesto, también es fundamental la calidad de los equipos, tanto a nivel de hardware como a nivel de software de la videoconferencia, que no se corte, que no tengamos problemas de audio, que no tengamos problemas de ruido. Y también indicaros que para muchos profesionales, además de la teleconsulta, estos equipos nos han servido para hacer una formación continua y para la coordinación entre los niveles asistenciales. Y aunque los resultados son difíciles de medir en algunos casos, sí que es cierto que la satisfacción de los profesionales con la coordinación que han encontrado entre los distintos niveles asistenciales es muy elevada. Y de pronto, en marzo del 2020, pues aparece el COVID y con el estado de alarma, pues los centros sanitarios de Extremadura comienzan a diseñar sus planes de contingencia. Básicamente, como resumen, podemos hablar de la suspensión de las visitas que no se consideran esenciales y la realización de la actividad al máximo posible en una versión no presencial. En este momento se ponen en marcha algunas funcionalidades que ya se habían diseñado y pilotado, pero que estaban todavía en un proceso de pilotaje, ¿no? y de pronto se abren ya para tanto primaria como para atención especializada. Entre ellas podemos destacar las consultas telefónicas. Como podéis imaginar, las consultas telefónicas es algo que se viene realizando de siempre en el sistema sanitario. Pero hace unos años Cuidados Paliativos, que son en Extremadura equipos de soporte, trabajan mucho sobre asesoría telefónica, ¿no? Y entonces se empezó a incorporar como registro dentro de su actividad. A partir de esta raíz se ha ido pilotando en otros entornos, en primaria, y ya os digo que a partir de marzo se amplió para todos los especialistas y para toda la atención primaria. Además de las consultas telefónicas, se pusieron en marcha videoconsultas que se realizaban a través de una aplicación diseñada por el Servicio Extremeño de Salud, el Centro de Salud Online, y estas videoconsultas se realizan al smartphone del paciente, con lo cual podemos atenderle en su domicilio sin tener que trasladarlo ni al hospital ni al centro de salud para hacer las videoconsultas. También se pone en marcha la e-consulta como un sistema de comunicación para la derivación de los pacientes, pero a diferencia de la orden clínica tradicional que manejábamos nosotros, que ya era digital, pero era unilateral. La e-consulta es bidireccional, es decir, permite un diálogo entre el profesional de primaria o el profesional del centro sociosanitario y el profesional de atención hospitalaria. También se pone en marcha la prescripción no presencial. Hasta este momento, para prescribir un fármaco, el paciente con su tarjeta debía estar presencialmente donde estuviera su médico y se elimina este requerimiento para facilitar la prescripción de medicamentos. Igualmente ocurre con los trámites administrativos como las bajas, por ejemplo.
Es importante también comentaros que todos los ordenadores del SES ya contaban con webcam y con sistemas de audio que están integrados en los equipos y que a partir de la instalación de Windows 10 disponíamos también de un sistema de videoconferencia que era el Teams para utilizarlo en comités, comisiones, reuniones profesionales, con lo cual ha sido un gran apoyo para que nuestros profesionales se comunicaran con otros profesionales. También se puso en marcha lo que denominamos videollamadas familiares como parte de un proyecto de humanización en la atención sanitaria, dotando a los hospitales, a las plantas hospitalarias de tablet o de smartphone para que los pacientes que estuvieran ingresados pudieran comunicarse con sus familias. Y también convivíamos con la telemedicina que os he contado, la estructura de telemedicina que os he contado desde el 2003 al 2019. Lo que ocurre es que una vez que se suspenden las visitas programadas, ¿vale? Pues la actividad con atención primaria decrece muchísimo. Sí que se mantiene todas las teleconsultas con los centros sociosanitarios, con los centros penitenciarios y, por supuesto, también las de teleictus. Para que tengáis una idea de los datos, comentaros la evolución que hemos visto. El paso de las órdenes clínicas a las e-consultas, tenéis aquí el gráfico comparado entre el primer semestre de 2019 con el primer semestre de 2020. Podéis observar en verde oscuro que el porcentaje de consultas ha subido hasta más del 70% en julio, con lo cual ya vamos sustituyendo casi por completo las e-consultas por las órdenes clínicas que teníamos antiguamente de manera tradicional. Por otra parte, en las consultas de atención primaria, podéis ver en el gráfico de la derecha en el volumen como en gris o en verde más oscuro, en el 2020 la gran bajada de censo que ocurre en marzo, abril y mayo y cómo vuelven a subir a partir de ahí, con un decrecimiento medio del 9,13% entre enero y julio. Pero lo que me gustaría destacar es que las consultas no presenciales crecieron hasta un 5.000%, alcanzando su máximo en mayo del 2020 en el crecimiento. Sí que hemos detectado que una vez ha pasado el estado de alarma, la tendencia ha vuelto a decaer en la asistencia no presencial. En las consultas de atención especializada realmente los datos no son muy significativos porque el registro de las consultas no presenciales no se empieza a hacer hasta junio, que es cuando ya empiezan a poder registrarse, pero sí que es significativo el crecimiento de la proporción de las no presenciales, de las consultas no presenciales, hasta un 183%, teniendo en cuenta el descenso tan importante de las consultas que se había vivido. Y para concluir, bueno, y enlazar con el título que le había dado a esta ponencia, que qué tipo de telemedicina queremos, porque claro, la primera reflexión que vemos nosotros es que la telemedicina que habíamos diseñado en 2003 con un objetivo de accesibilidad no nos sirve cuando aparece un virus como este, que lo que pretendemos es mantenernos todos en casa, porque nosotros estamos llevando a los pacientes por su propia seguridad hasta los centros, pero en este momento esa seguridad se tambalea y los modelos empiezan a tambalearse. Empezamos a abrir muchas herramientas y sí que quería dejar una última reflexión sobre que tener un objetivo pero no tener un plan es solo un deseo, ¿no? Con esto quiero llamar a la necesidad de planificar la tecnología, que se vaya y que se incorpore a partir de ahora, porque si no lo queremos quedar solo en un deseo y que esto después del COVID baje, sino que se haga una realidad y que la asistencia sanitaria se vea también desde un punto de vista no presencial, debemos empezar a planificar y tomárnoslo muy, muy en serio. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que creo que estamos todos totalmente de acuerdo contigo. Esto no se puede quedar así, tenemos que seguir avanzando, no podemos perder lo que ya hemos hecho. Y bueno, también nos has demostrado que vosotros que empezasteis en el 2003, está claro que de la necesidad habéis hecho una virtud, porque bueno, ese camino que lleváis... Muy bien. Bueno, Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Vale? Lo primero, mientras voy compartiendo mi presentación, pues, bueno, darle gracias a la informática, a la Sociedad Española de Informática Sanitaria,
de darme la posibilidad de realizar esta presentación al comité organizador, incluso al comité local, el cual está mi subdirector y a la subdirección de tecnología de información del Servicio Murciano de Salud, para que pueda enseñaros todo lo que hemos consolidado desde que llegó la pandemia, ¿vale? Ahora lo veréis que hay muchas aplicaciones que, como comentaban otros compañeros, en este momento han consolidado y han hecho de que se queden para siempre, ¿vale? Y creemos que no desaparecerán, sino que lo que ahora hagamos estará para siempre. Vale, como Marisa comentaba en mi presentación, lo que voy a intentar enseñaros, ¿vale?, son soluciones que ya están incorporadas en nuestro servicio de salud para todo el tema de continuidad asistencial y cómo estamos conectando con el paciente, cómo hemos hecho que el paciente conecte con los profesionales. Hasta ahora estaba en un mundo aparte, llegaba solo de forma presencial a su médico. Creemos que, bueno, que ahora ha cambiado el paradigma y el médico está mucho más cerca. Bueno, no más cerca, pero sí más unido a su profesional. En la nueva normalidad hemos tenido dos pilares fundamentales. Lo primero es que en nuestros centros se ha reducido la presencia física. Es decir, sabéis que todos los centros, y yo creo que eso ha sido a nivel nacional, se ha intentado reducir al máximo el número de visitas, todo lo que pueda ser teleconsulta, todo lo que pueda ser pacientes que no vayan al centro, se ha evitado. Es decir, para una simple receta, para una simple baja que te pueden dar, que la receta ya la sabemos que es crónica, que se puede ampliar, no tienes que ir a afirmar que siga, ¿no? Si tu médico lo sabe, pues debe ampliarlo. Al igual el tiempo, no podemos estar con los pacientes como estaban hasta ahora, 3 horas en una sala de espera esperando, ¿no? Porque voy por la mañana y ya me atenderá mi médico. No, eso lo tenemos que reducir. Y no solo eso, sino que, como decía, tenemos que abrir canales de comunicación. Se han abierto muchos canales de comunicación. Antes hemos abierto el teléfono, hemos abierto el vídeo, hemos abierto el chat, hemos abierto que puedo hablar con mi médico con una consulta telemática. Y para eso nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho en el Servicio Murciano de Salud? ¿Qué ha hecho nuestra subdirección y todo el Servicio Murciano de Salud en su dirección? Primero, hemos creado todo un gestor de peticiones y lo hemos enfocado sobre todo a la interconsulta no presencial, a la telemedicina. Antes de la pandemia hablábamos de telederma, telecardio, que es prácticamente muchos servicios de salud nos quedábamos ahí. Ahora os contaréis cómo no nos hemos quedado ahí, cómo ha explotado en estos meses. Luego, cómo hemos implementado algún proyecto como el Senda, en el cual hemos evitado que nuestros pacientes estén esperando en una sala de espera y que estén todos hacinando esperando a que su enfermera los llame y le diga, ya puedes pasar a ver al médico. Eso no es admisible ya en estos tiempos. Y no solo eso, sino que nos conectamos con el paciente, que nos conectamos a través de videoconferencias, que le damos citas telefónicas, que le damos citas telemáticas en el cual él abiertamente puede hablar con su médico de familia si esto lo desea, ¿vale? Y, como he dicho, voy a hablar sobre todo del principal proyecto, el gestor de peticiones y lo que es la interconsulta no presencial, y luego daré algunos breves retoques en algunas de las otras soluciones. Creo que algunos compañeros de esta sala y en alguna otra sala lo han dicho. Creo que la primera compañera decía que el desarrollo es ágil, es decir, que en un entorno en el que salen 17 versiones en pocos meses tenemos que ser ágiles, tenemos que tener metodologías ágiles, no vale la antigua metodología que cada 2 años te presento una nueva versión, eso ya no es viable y más en estos tiempos. Tenemos que tener aplicaciones flexibles, ¿vale? No vale que hago algo y como la persona funcional que me ha dicho lo que quería ahora ha pensado otra cosa, ya no puedo cambiarte. No, tenemos que ser flexibles. Entonces, el ejemplo de nuestro gestor de peticiones, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un entorno flexible en el cual alguien crea algo, alguien le da una circulación, una cosa que hemos llamado compás, hacia dónde voy y alguien lo resuelve, ¿vale? No tiene por qué ser siempre mi centro cabecera con mi área de salud. Y si mañana el dermatólogo de tal área de salud no puede estar en ese centro, o no tenemos dermatólogo, o no tenemos un cardiólogo, no podemos derivarlo a otra área de una forma sencilla, aplicando una regla. Oye, aplica la regla y eso lo hemos conseguido. Es decir, tenemos reglas tan flexibles que incluso en las PCR entre los laboratorios
conforme va avanzando la pandemia y somos capaces de hacer muchas más PCR que al principio, vamos derivando entre laboratorios. ¿Cuál ha sido el éxito de este producto? Y además estas son las pantallas de este producto. Lo primero, hemos tenido normalización clínica. Aquí no vale hacer una interconsulta para cada área de salud y para cada clínico del hospital y para cada médico que lo pide. No, una normalización en la cual todos los profesionales finalmente han aceptado. ¿Vale? Sencillo, ¿vale? No podemos tener aplicaciones antiguas que para seleccionar una fecha me tengo que ir al calendario, que si quiero una semana antes le doy 5 clics. No. Y luego tiene que ser una interfaz intuitiva. No vale el que me ponga 200 iconos en la pantalla. ¿Dónde voy, no? La mayoría de aplicaciones que estamos acostumbrados a ver, monolíticas, pues nos dan pantallas que tienen cientos de iconos. ¿Vale? Y luego, otra de las cosas que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos visto a nivel de pie de calle, incluso de nosotros como personas, el QR, ¿vale? Hemos incorporado el QR a la vida de nuestros profesionales y de nuestros pacientes. Es decir, es tan sencillo como que yo no tengo que escribir a ningún paciente, ningún profesional, una dirección, tengo un QR. Y nosotros hemos conseguido que los QR de nuestras aplicaciones te lleven tus sesiones desde un entorno de trabajo a otro entorno de trabajo. Si estoy en mi PC y no quiero seguir trabajando en mi PC, sino que quiero hacer tu teleconsulta con mi móvil, leo este QR y automáticamente paso a ese modelo. O si tengo una tablet, que hemos repartido tablet en todos los centros de atención primaria, y quiero utilizar la tablet, con esa tablet y este QR transfiero las sesiones. No hace falta abrir iconos, poner direcciones, con un simple clic. Incluso a nuestros pacientes, ¿vale? Nuestros pacientes, leyendo un QR son capaces de entrar o a la aplicación de conferencia o incluso a cómo subir imágenes para aportárselas al médico de primaria. ¿Vale? Fijaros, ¿qué hacemos? Aplicaciones sencillas. Esta es la aplicación de cómo carga el paciente imágenes o cómo lo carga cualquier profesional. Hemos conseguido introducir imágenes en todas las especialidades que no creíamos que fuese incluso viable una teleconsulta, que son especialidades como farmacia, como análisis clínico, ¿vale? Y muy simple, un simple botón, no hace falta mucha complicación, un simple botón, añado imágenes y el clínico lo ve de una forma sencilla, ¿vale? Lo ve y no solo eso, sino que eso lo conectamos con todas nuestras soluciones de imagen médica, de nuestro repositorio y que cualquier profesional del servicio sea capaz de verlo, ¿vale? Esto es la evolución que creo que una compañera he visto que tenía algo parecido, ¿vale? Nosotros no empezamos tan temprano en nuestro gestor de peticiones, creo que los primeros registros, y son poquitos, empiezan a principios del 2019, pero como veis, en la flecha encontramos que en marzo de este año se dispara exponencialmente, ¿vale? Y el último mes, porque bueno, lo he recogido de los primeros días de octubre, pero se disparan exponencialmente. Nuestra directora general, al principio del foro, nos explicaba que vamos a 1000 peticiones diarias, es decir, nuestros médicos de primaria están haciendo 1000 interconsultas no presenciales, ¿vale? Y empezamos por menos de 100. El año pasado eran 100 peticiones las que se conseguían. Esto ha provocado incluso valores más altos de lo que comentaba la última compañera de Extremadura. Ha aumentado en que en algunas especialidades tenemos hasta el 75% de interconsultas no presenciales frente a las presenciales, frente a las derivadas, ¿vale? Y en otras, ¿vale? Muy específicas, no sé, cardiología, incluso trauma, estamos llegando a más de esos valores. Como veis aquí a la izquierda abajo, es todo el abanico de áreas de salud y de especialidades clínicas que hemos implantado la teleconsulta, la interconsulta no presencial entre primaria y el hospital. Y dependiendo del volumen de la bolita, pues son más o menos abiertas. Como os decía, yo no pensaba que la interconsulta no presencial de rehabilitación iba a funcionar y no ha funcionado en toda el área. Que una de farmacia, que traumatología, que urología, que otorrino, ¿vale? Todos los profesionales han conseguido hacer interconsulta y, como os digo, vamos a un nivel de 1000 diarias. Estos son los grandes cifras que incluso muchas veces nuestro consejero, en nuestras direcciones generales, en nuestra subdirección de tecnología e información, va presentando. Como comentábamos, empezamos en julio del 2019, llevábamos 27 especialidades, las cuales, pues bueno, no terminaban alguna de despegar. A día de hoy tenemos 46 especialidades. Además,
tenemos imágenes, tenemos 111.000 imágenes y no son solo de teledermatología, hay de trauma, hay de rehabilitación, hay de infanto-juvenil, de salud mental de los niños, cualquier imagen que sea susceptible de que el médico de primaria le muestre al médico del hospital de una especialidad, se sube. Incluso, como decía un compañero, estamos también con los electros, ¿vale? Estamos incrustando en estas solicitudes los electros que le han hecho en primaria. No hace falta que vaya el paciente a enseñar el electro al paciente del hospital. Y incluso, como decía, más sorprendente tenemos, aquí a la derecha, que el tanto por ciento de interconsultas no presenciales frente a las derivaciones tradicionales de siempre, estamos en un 53%, ¿vale? Incluso este número, en los meses de marzo y abril, que prácticamente a todo el mundo nos daba miedo ir a un centro y que nadie quería ir a un centro hospitalario, que habíamos cerrado todas las puertas, subió. La mayoría interconsulta no presencial y lo crítico ya lo enviaremos, ¿vale? Pero uno de los éxitos es que se ha revisado mucho de que el clínico del hospital que responde tenga un tiempo mínimo de respuesta, si no, no tiene sentido. Si yo te voy a responder y si te voy a preguntar y me responde dentro de 60 días como una derivación, pues te derivo como siempre y la responsabilidad no la tengo yo, ¿vale? En este caso hemos conseguido en todo el Servicio Murciano de Salud una media de 4,6 días en responder. Hay compañeros que diariamente responden casi en el instante. Creo que un 33% de las solicitudes que se hacen diarias se están contestando en el día, y ahora os enseñaré un caso muy concreto. Son los titulares que durante un tiempo han vivido en nuestra región, y fijaros lo que decíamos con las soluciones consolidadas de la normalidad. Hay un titular muy bueno que lo que dice, este es uno de nuestros cardiólogos, ¿vale?, que está respondiendo a una interconsulta no presencial de ese tipo, viendo un electro, y lo que dice, la pandemia que aceleró el futuro. Todo lo que creíamos que íbamos a hacer dentro de N años, lo hemos hecho ahora. Incluso tenemos aquí un titular, bueno, más que un titular, es un apartado del periódico en el cual uno de nuestros pacientes le da las gracias a este proyecto, ¿vale? ¿Y qué pasó? Llegó a la consulta del médico de primaria, creía que no era muy grave, que tenía que consultar con su cardiólogo, y la cardióloga, era una compañera de Sergio, la cardióloga que estaba en su hospital, ese mismo momento, antes de que el paciente bajara la escalera, estaba respondiendo a interconsulta. Por favor, le llamaremos por teléfono a la paciente, porque se traslada el teléfono que está en la ficha, que está el que da el paciente. Lo llamó y dijo, esta tarde en consultas, que tengo consulta de tarde, acércate que te tengo que ver. A los 2 días tenía el marcapasos puesto, ¿vale? Y este paciente lo primero que hizo fue ir al periódico y decir, mirad, lo que el Servicio Murciano de Salud tiene como empresa pública, muchas empresas privadas innovadoras les gustaría tenerlo, ¿vale? Ya os digo, en 3 días he puesto un marcapasos de una paciente que no debería ir a urgencias porque el médico de atención primaria no creía que fuera tan grave, ¿vale? Eso en lo que se refiere al gestor de peticiones y toda la interconsulta no presencial. Además, ese gestor de peticiones, pues bueno, nos lleva a lo que son pruebas diagnósticas, a peticiones de PCR, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay otro apartado en el cual os comentaba antes, que es otro de reducir la presencia física. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos acelerado que los pacientes no estén en la sala de espera. Teníamos un proyecto que empezó antes de la pandemia y que lo hemos tenido que acelerar. Que antes teníamos tiempos de entrada en los hospitales que la gente esperaba 2 horas. Ya el sistema no te deja entrar en la sala de espera hasta 15 minutos antes de tu consulta. Pero ¿cómo se consigue eso? Pues el clínico revisando los tiempos de cada una de las llamadas a los pacientes. Se llama a los pacientes en las pantallas que tenemos en la sala de espera. Se llama a cualquier sala de espera en la que tú estés. Se han habilitado salas de espera genéricas mucho más amplias que las que hay en la propia consulta en la entrada, que están esperando a los pacientes, y cuando llega su turno dicen suba a la planta 4ª, consulta 23. No tiene por qué estar allí delante de la puerta. Incluso en un futuro, y lo estamos desarrollando actualmente, hay un aplicativo, un asistente virtual que nos hará que incluso los pacientes, y lo han solicitado, que están esperando en el aparcamiento, ¿no? No han hecho muchas solicitudes de, oye, los pacientes no pueden estar esperando en una sala de espera en las circunstancias en las que nos encontramos ahora, ¿vale? Separando 2 metros, se acercan, no se acercan, hay muchos, incluso me espero en el aparcamiento, digo que ya estoy en el centro, y en mi propio móvil, en el propio portal del paciente, me avisas cuando tengan que subir, 5 minutos antes, y yo subo. No hace falta que esté esperando en la sala de espera. Yo tengo mi coche, estoy muy a gusto y
¿vale? Y no solo eso, sino, como os decía, que esperemos en cualquier sala de espera, me llega mi notificación push al móvil y voy a la consulta que me están llamando. Otra de las aplicaciones, como os decía, y aquí volvemos a ver un caso específico de QR, es la aplicación que hemos hecho de teleconsulta o de videoconferencia entre el clínico y el paciente, que se llama Conecta, ¿vale? Creo que va muy relacionado, cuando cogimos el nombre, tampoco estábamos pensando en este foro, pero está muy relacionado con el foro de salud conectada, ¿no? Aplicativo que conecta al paciente con el profesional, le llamamos Conecta, y como os digo, tengo un QR, me lo muestra en pantalla, me voy a mi móvil, si soy médico y quiero hacerlo con mi móvil, lo hago con mi móvil, lo hago con mi tablet, lo hago con un portátil, lo hago con un Mac, es decir, recupero esa sesión y la llevo donde quiera, ¿vale? Incluso elegimos soluciones que creo que mucha gente que ha elegido, ¿vale? El paciente, no tenemos que poner una aplicación complicada de teleconferencia, la gente no sabe, nosotros sabemos utilizar tecnologías como estamos viendo de Google Teams o Google Meet o cualquiera de ellas. Ellos, Jitsi, una aplicación que hemos integrado en nosotros y la cual el paciente no tiene que hacer nada, no se tiene que instalar nada especial. Con una simple página web es capaz de tener videoconferencia con su médico, ¿vale? Y luego ya para terminar, cosas que estaban ahí y que se han acelerado enormemente, ¿vale? La cita telefónica se ha disparado, ¿vale? El paciente ya, la mayoría, y yo me considero como paciente que voy a mi médico de familia, todavía en los últimos 2 meses no he ido al centro de salud. Todo han sido citas telefónicas y lo hemos hecho de una manera ágil, que te llega a tu portal del paciente, que te avise, que te lo recuerde, que tu médico te llame, ¿vale? Incluso otra de los apartados que tenemos, que es la consulta telemática, ¿vale? Como decíais en algunos de los compañeros, tendremos que normalizar nombres, ¿no? Porque creo que a veces no sabemos cómo llamar a las cosas. ¿Qué es consulta telemática? ¿Qué es consulta telefónica? ¿Qué es teleconferencia o videoconferencia, no? La consulta telemática para nosotros es que hemos posibilitado que el paciente sea capaz de pedirle a su médico una aclaración sobre algo que le está pasando, que no tiene importancia, que no lo tiene que ver, y ella, dentro de su agenda, se le habrá N hueco en el cual llegará y ella la contestará, ¿vale? No quiere un diagnóstico clínico, no quiere una consulta con ella, sino, bueno, quiere que le aclare algo y no tiene por qué llegar al centro de salud para decir, oye, las pastillas que me mandaste, ¿qué hago con ellas? No me acuerdo si era mañana, tarde y noche o si eran 2 al día, ¿no? Vale, pues con esto lo solucionamos. Y como hilo conductor y como resumen, no podemos marear al paciente. A nuestros pacientes no podemos poner 25 aplicaciones para que se conecte. Nosotros todo lo hemos integrado en nuestro portal del paciente, en el cual con más o con menos nivel de autenticación, según lo requiera y según la ley de protección de datos, hacemos que cada uno de ellos conecte con el profesional y conecte de la forma adecuada. Y bueno, muchas gracias por atenderme en este momento y creo que darlas como lo han dado con muchos de los niños de este país, ¿no? Durante este tiempo, bueno, con carteles y agradeciéndolo a cada uno de los profesionales, que yo creo que incluso los que estamos aquí, pues tenemos parte de esa gracia. Gracias, Manuel. Bueno, la verdad es que habéis hecho también un trabajo impresionante y, bueno, habéis sido capaces de generar valor para todo el mundo, para los pacientes, para los profesionales, para las organizaciones y, sobre todo, me parece muy importante lo que has recalcado de las metodologías ágiles, porque ahora no estamos para otras cosas y, sobre todo, que sean sencillas, intuitivas para todos los usuarios, ¿no? Porque es que es la única manera de que de verdad se implantan y con éxito, ¿no? Bueno, pues Juan Carlos. Sí, buenas tardes a todos. Agradecer nuevo a las 6 que haya contado con La Rioja para participar en este caso en una reunión de salud conectada. Voy a intentar ser muy breve porque creo que ya nos hemos comido prácticamente todo el tiempo. Se ve la proyección, ¿no? Vale. Bueno, la verdad es que ha pasado todo muy rápido desde el 7 de marzo, que confinaron por primera vez una población en España, fue el municipio de Haro, de La Rioja, y hoy nos acaban de notificar que en La Rioja vuelve a estar confinada, ¿no? La verdad es que nos pilló a todos un poco de sorpresa. En ese momento no teníamos herramientas para gestionar una crisis epidemiológica como la que hemos tenido que afrontar todos.
Es por eso que aquí en La Rioja desarrollamos una herramienta, un gestor epidemiológico que bautizamos gestor COVID, que como veréis ahora nos permite realizar un seguimiento clínico y una evolución poblacional respecto del COVID de toda la población de La Rioja, e incluso en base a la información que se va recabando realizar un análisis descriptivo y predictivo, ¿no? También de forma muy resumida voy a hablar de algunas soluciones de atención remota. Como os decía, de forma apresurada procedimos a desarrollar una herramienta que se nutría de nuestros sistemas de información, de la estación clínica de primaria, de especializada. Ahí venían todos los resultados de las PCRs, la gente que se encontraba de baja, los diagnósticos en CIE-2, en CIE-10. Incluso integramos los laboratorios externos al Sistema Público de Salud de La Rioja y nos permitía tener una visión de la evolución de la pandemia desde 4 puntos de vista diferentes, ¿no? En función del actor al que nos referenciásemos, ¿no? Por una parte, nos permitió que los ciudadanos pudiesen reportar en todo momento su estado de salud respecto al coronavirus, y recibir unas indicaciones particularizadas de cómo actuar. En el caso de los profesionales sanitarios, le dimos al personal clínico una visión única de todas las condicionantes de salud, antecedentes, situaciones que se daban en torno al coronavirus. Y además también incluso recibía esas propias autoevaluaciones que los pacientes estaban realizando. A los epidemiólogos y a los rastreadores les dimos una herramienta que les permitía tener a los primeros una evaluación multidimensional por zona geográfica, por edad, por género, por condición, antecedentes de salud, y además gestionar todo lo que son las cadenas de transmisión, las cadenas de contagio, que incluso las integramos con la herramienta GODATA de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para tener unas cadenas de contagio con una visión en el ámbito suprarregional. Y por último, a los gestores les proporcionamos una herramienta que les permitía articular la oferta de instalaciones de recursos frente a la demanda que estábamos sufriendo, ¿no? Lo que estáis viendo aquí es la apariencia gráfica de la aplicación, como os decía, de un solo vistazo. Los clínicos podían saber los resultados del laboratorio, las peticiones que tenían pendientes los pacientes, los que se encontraban ya con una baja, con una IT como consecuencia del coronavirus, quién se encontraba ingresado, los diagnósticos, si era un contagiado posible, si era un contagiado confirmado, y el resultado de las autoevaluaciones que realizaban los pacientes. Además, existía una consola centralizada en tiempo real en el que se podía y se puede ver el resultado de las pruebas, de los test de PCRs, de los test de antígenos en este momento. Se puede saber en todo momento cómo se encuentran las agendas ocupadas de realización de estas pruebas. Incluso, como veis abajo, se tiene una gestión de cadenas de transmisión, de forma que a partir de un contagiado se van viendo todos los contactos y según van volviendo las PCRs, todo esto se va rellenando automáticamente para que los rastreadores sepan qué personas están ya descartadas y qué personas hay que seguir incidiendo sobre ellas. Os comentaba también que de una forma muy sencilla establecimos un triple de canal de comunicación hacia nuestros ciudadanos, de forma que fuese dentro de la aplicación de Rioja Salud, bien fuese mediante invitaciones por SMS o bien fuese a través de la web, permitíamos que nuestros ciudadanos se autoevaluasen bien de forma proactiva o de forma reactiva, porque nosotros habíamos hecho una población objetivo en base a patología previa o antecedente de salud, se evaluasen respecto al coronavirus. Entonces, estas evaluaciones obviamente tenían en cuenta los antecedentes de los pacientes, tenían en cuenta la sintomatología y, como veis, en función de sus resultados, todos estos pacientes en la parte inferior izquierda quedaban ordenados en función a una prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un paciente con patología previa de hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca, que además hubiese reconocido como síntoma la falta de aire y tuviese más de 65 años, estaba en una prioridad 1, mientras que una persona joven sin patología previa y que como sintomatología a lo mejor solo refiriese febrícula, pues se le incluía con una prioridad menor porque tenía que ser contactado con menor urgencia. Además de tener el evolutivo dentro de la propia aplicación de todas las autoevaluaciones que estaban realizando los pacientes a lo largo del tiempo.
haciendo referencia al código QR, al que antes comentaba Manuel, nosotros también lo hemos estado utilizando como un mecanismo preferencial de comunicación con nuestros ciudadanos. Lo que estáis viendo es un sistema muy sencillo que se ha implantado en La Rioja, por el cual los locales de riesgo, donde van a confluir personas que no se conocen, pues como pueden ser los bares, las peluquerías, los centros de estética, los restaurantes, etcétera, pues se registran de forma muy rápida, muy sencilla. Los propietarios de estos locales imprimen un código QR con un cartelito que se pone en el acceso al local y dentro de las instalaciones, y la gente cuando entra simplemente enfoca con la cámara del móvil y, como veis, se le abre una página web en la que solo tienen que meter su número de móvil, porque lo que queremos es simplemente saber en un local de riesgo y entre una franja horaria qué personas coincidieron dentro del local. Después los rastreadores se les da una herramienta que entre una fecha y una hora, entre 2 fechas y 2 horas, y a partir de un móvil pueden sacar todos los sitios donde esta persona, que es una persona contagiada, ha estado, y a partir de los sitios donde ha estado y las horas en las que ha estado, saca a todas las personas que coincidieron con él. Es algo súper sencillo y que nos está permitiendo, además de la aplicación del radar COVID, que no está teniendo la difusión que debiera o que nos gustaría a todos, nos está permitiendo que personas que no se conocen podamos saber que han confluido en un lugar de riesgo cuando una se declara contagiada. En este caso no se declara contagiada. Realmente en el radar COVID te declaras contagiado. Aquí nosotros, aunque no quiera declararse, ya sabemos que estuvo ahí. Bien, obviamente con toda esta información se han estado haciendo muchas herramientas para la gestión de la pandemia. Son herramientas de tipo descriptivo, muchas ellas, en las que podemos ver pues la evolución de positivos, la evolución de la ocupación hospitalaria, el geoposicionamiento de todos estos resultados de pruebas, la evolución según la primaria, los centros de salud, e incluso hemos desarrollado un sistema predictivo, un sistema desarrollado en Python que alimentamos básicamente con la proyección de nuestros ingresos hospitalarios y que nos da una proyección a una semana vista de cuál es la presión asistencial que vamos a tener tanto en cama hospitalaria como en la unidad de cuidados intensivos. Decir que hemos hecho esto en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, que también lo ha hecho al unísono con el Complejo Hospitalario de Navarra, y bueno, pues la verdad es que las predicciones están siendo bastante correctas. Y por último, para cerrar, porque nos estamos yendo ya de tiempo, comentar también, como decía Manuel, que nosotros en 2015 procedimos a desarrollar un interfaz único para relacionarnos con nuestros pacientes en todo el tema que tiene que ver con la entrega de datos o recepción de información a partir de ellos, y que, bueno, en primera instancia lo que hicimos fue darles toda la información que teníamos en la historia clínica electrónica, fuesen pruebas diagnósticas, fuesen informes, la información de receta electrónica. Les damos información de seguimiento a acompañantes y familiares también de cómo evolucionan los tiempos de espera cuando una persona está siendo atendida en urgencias o está siendo intervenida en bloque quirúrgico. Hemos desarrollado soluciones de videoconsulta también muy sencillas en base a interfaces web para que la gente no tenga que instalar absolutamente nada, e incluso hemos montado un sistema de notificaciones al móvil que avisa a nuestros pacientes de cuándo tienen que tomarse cada medicamento. ¿Qué quiere decir? A partir de la pauta de un medicamento prescrito en atención primaria, pues las personas pueden configurar voluntariamente a qué hora desayunan, almuerzan, comen, meriendan y cenan, y se les va avisando al móvil con notificaciones, con la posibilidad además de que el paciente confirme la ingesta del medicamento, que es algo que el médico ve como un mecanismo de control de la adherencia al tratamiento. Y bueno, esto es todo. He sido muy breve porque creo que ya nos hemos pasado del tiempo estipulado que teníamos para la sesión. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juan Carlos. Como vosotros empezasteis los primeros, pues ya veo que tuvisteis desde el primer momento la visión de la importancia de la información, que luego hemos andado todos como locos construyendo sobre la marcha, y bueno, la integración de la información y la comunicación entre todos ha sido fundamental. Bueno, tenemos una pregunta para Manuel. Nos preguntan a ver con qué nivel de autenticación accede el paciente al portal del paciente, porque has comentado que había como diferentes. Entonces, si nos puedes explicar eso un poquito.
quita el mute del micrófono, que no te oímos. Sí, perdona, es que esto ya llevamos tantos meses acostumbrados y todavía se nos olvida, ¿no? Además, nos leen los labios y se nota. Como decía, hemos tenido de diferentes... tenemos diferentes niveles de autenticación dependiendo de lo que necesites, ¿vale? Incluso, como decía otra compañera, estamos viendo legalmente hasta dónde podemos marcar cada uno de esos niveles. Es decir, con usuario y contraseña tengo una serie de información, ¿vale? Con una presencia física o con el sistema clave tengo otra, ¿vale? El propio sistema clave del sistema nacional tiene esos niveles de autenticación, ¿vale? Es tan sencillo como incluso cuando vas a pedir tus datos de clave, dices, uy, pues mira, si con un usuario y contraseña entro a ver mi renta, ¿vale? Sí, tiene nivel 2, no tiene nivel 3. ¿Vale? El nivel 3 solo se puede hacer con un certificado electrónico y con un certificado electrónico y con una autenticación física de decir yo soy quien debo, ¿vale? Entonces, por eso digo que tenemos esos 3 niveles de autenticación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, dependiendo de la información que necesitemos. Incluso estamos planteando en esta época de pandemia, como decía una de las compañeras, el que cierta información, ¿vale?, de una consulta concreta, de esa teleconsulta que yo te he hecho, necesita un informe, no tengo por qué darte toda la información y decirte, oye, te dejo todo abierto para que tú cojas tu informe. No, de esta teleconsulta con un código que yo lo he hablado contigo, que te he visto tu presencia física, te puedo dejar esa información durante un periodo de tiempo. Y después, si quieres toda tu historia clínica, pues como cualquier nivel de seguridad de la LOPD, pues tendré que entrar con un certificado electrónico. No nos queda otra, por lo menos mientras que el reglamento de protección de datos a nivel europeo, pues está como esté, ¿vale? Pues ya os digo, esos 3 niveles y dependiendo de la información. Para una cita de primaria no necesito, ¿vale? No necesito el nivel de autenticación ni 2 ni 3, con un nivel 1 me vale, ¿vale? No sé si ha quedado clara la... Ha quedado claro, Manuel, gracias. Bueno, pues como decía Juan Carlos, que estamos fuera de tiempo, como hemos empezado tarde, pues nos han dejado menos tiempo a nosotros, pero bueno, sí que os agradecería si cada uno de vosotros me hacéis una reflexión, qué mensaje queréis dejar, bueno, si me dais cada uno una última reflexión vuestra, pues encantados. Marisol. Ay. Pues nosotros, que la situación ha sido muy dramática y como dice el compañero de La Rioja, continuamos estando, nosotros también estamos confinados otra vez desde hoy, especialmente en las residencias, especialmente personalmente lo hemos vivido muy mal, yo con muchos familiares y con muchos casos de afectados, entonces nos ha supuesto a la organización un esfuerzo sobreponernos a lo que nos estaba tocando vivir para intentar aportar algo. Y como positivo, bueno, lo que os he expuesto, ¿no? En cuanto a nosotros, en el caso de la coordinación, sanidad y servicios sociales, que sí que reconocemos que había una situación de una dificultad de acceso a estos centros y que a través de estas plataformas y sistemas de información esperamos que contribuya, aparte del sistema de información que está para quedarse y que, bueno, es un hito que hemos conseguido, pero lo que vemos es un poco más allá, ¿no? Que lo que podemos aportar en mejorar la asistencia sanitaria y poner en valor la aproximación entre los derechos que tienen las personas residentes en las residencias de recibir una atención sanitaria en condiciones y lo que eso podemos facilitar. Esperemos que cuando pase la pandemia y cuando pase todo, pues que esté para quedarse, ¿no? Nuestros pacientes son pacientes crónicos complejos y que van a tener que requerir pues asistencia en cualquier caso. Muy bien, gracias Marisol. Verónica. Bueno, pues yo diría que creo que el esfuerzo por parte de los sistemas de información ha sido absolutamente increíble en esta pandemia para ponerse al día y para facilitar la atención sanitaria en unas condiciones en las que no nos habíamos visto nunca. Y creo que a partir de ahora nos queda un reto muy importante, que es que esto se mantenga con garantías de seguridad y de calidad para los pacientes. Gracias. Manuel. Vale, pues yo creo, como reflexión y como dice el título de esta mesa, tenemos soluciones consolidadas. Creo que lo que ha llegado en plena pandemia se queda para siempre.
Además, los grandes negociantes, las grandes personas que tienen empresas saben que el negocio que saquen en una crisis perdura por siempre, ¿vale? En épocas buenas, cualquier cosa que saque no perdura, pero en épocas malas, lo que hemos sacado y todas las soluciones que se están presentando van a perdurar por el futuro. Gracias. Juan Carlos. Bueno, pues en la línea que decía Manuel, yo creo que si hay algo que puede dejar bueno el coronavirus es justo que la fuerza ahoga y que se ha demostrado que cosas que eran antes implanteables, porque yo llevo muchos años evangelizando entre el colectivo facultativos, intentando introducir los temas de teleconsulta y bueno, pues he tenido respuestas de lo más variopintas. Y cuando comenzó la pandemia, incluso antes de que nosotros les proveyésemos las soluciones para prestar asistencia de forma remota, ya había médicos que estaban intentando desde sus casas firmar recetas electrónicas con la tarjeta en la que tienen los certificados con las claves criptográficas, ¿no? Entonces, son ellos los que lo han demandado y son ellos los que ahora reconocen que no necesitan tener al paciente delante más que en un 15% aproximadamente de las consultas y que el resto están encantados de gestionarlas de forma remota. Y esto, pues bueno, pues es algo que obviamente lo ha conseguido el coronavirus, es que ha conseguido algo positivo. Bueno, pues está claro que sí. Y lo que está claro es que, bueno, ante la tensión todos nos hemos crecido y, bueno, lo que pensábamos que era impensable y que jamás hubiéramos dicho que íbamos a avanzar, lo que hemos avanzado en este tiempo, lo hemos hecho y hemos demostrado que las organizaciones son capaces mucho más de lo que pensábamos de ser flexibles y de conseguir muchas más cosas. Y creo realmente que ahora es vuestro momento, sobre todo el de todos los que os dedicáis a sistemas de información y a toda la salud digital, porque vamos, me parece que nos hemos dado cuenta todos, bueno, algunos frikis ya éramos, pero vamos, que ahora creo que todo el mundo se ha dado cuenta que esto ya no es una cosa así, sino que bueno, es realmente una necesidad y que tenemos que avanzar hacia adelante, desde luego no perder lo que hemos conseguido y seguir avanzando sin ninguna duda. Y luego yo otra reflexión mía hago de esta mesa. Estáis 4 autonomías, bueno, yo que soy de Osakidetza conozco otras cosas también, y bueno, me parece que es el momento de compartir cada uno de lo que estamos haciendo. No puede ser que estemos en una mesa diciendo, fíjate lo que hacen los de La Rioja y mira los de Murcia. A ver, tenemos que compartir todo lo que estamos haciendo y trabajar a partir de lo que ha hecho el de al lado y el de al lado luego de lo que has hecho tú. Entonces es que es la única manera de seguir avanzando, porque si no estamos haciendo unos esfuerzos impresionantes en todas las autonomías, si compartimos vamos a avanzar mucho más rápido y mucho mejor, y desde luego ahora nos hace falta. O sea que, bueno, yo os animo a todos a seguir en foros como este, de verdad. Vuelvo a agradecer a las 6 por habernos invitado a los 5 a esto, y bueno, espero veros a todos en próximos foros. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Adiós.